Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de los padres, Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono. No me excluya del número de tus hijos, porque yo soy tu servidor e hijo de tu servidora, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender el derecho y las leyes. Y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin tu sabiduría que proviene de ti, será tenido por nada. Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, que estaba contigo cuando tú hacías el mundo. Y ella sabe lo que es agradable a tus ojos, y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que trabaje a mi lado y yo conozca lo que es grato a tus ojos. Entonces mis obras te agradarán. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien. De los 6 libros sapienciales, que son Proverbios, Job, Eclesiástico, Cantar de los Cantares y Sabiduría, hemos visto hasta ahora el libro de Proverbios y el libro de Sabiduría. Sí, el primero, el más antiguo y el más reciente. El libro de Sabiduría fue escrito alrededor de los años 190, 180 a.C. Fue el último libro del Antiguo Testamento. Hemos visto también los Salmos, que se mencionan como parte de los libros sapienciales, aunque son un género literario totalmente diferente. Bueno, hoy vamos a ver entonces el libro de Eclesiástico o Sirácides. Tenemos aquí en el documento en la página 22. Primero vamos a hablar de los siguientes puntos como introducción al libro. Vamos a hablar del nombre del libro, del autor del libro, los temas que trata el libro, las enseñanzas, las fuentes de la sabiduría y los géneros literarios. Luego vamos a deleitarnos leyendo un poco de los proverbios, de la sentencia máxima del autor. Empecemos con el nombre del libro. En la Biblia católica, el libro tiene como nombre eclesiástico. ¿Por qué? Desde las primeras comunidades cristianas, se utilizaba mucho en las iglesias, en la lectura. Por lo tanto, tiene un nombre eclesiástico. En cambio, la traducción griega del libro, que fue traducido del hebreo por el nieto del autor, se llama libro de Sirácides. Ahora vamos a ver. Dice, la sabiduría, en la página 22 si quieren, fue un libro tan leído en la iglesia antigua que se le llamó eclesiástico. En todas las iglesias se leía. El texto hebreo original desapareció muy pronto, el manuscrito original. Y la traducción griega, hecha por el nieto del autor, tuvo mucha aceptación, ¿no? Y últimamente, en los últimos 30, 40 años, se aparecieron algunos fragmentos breves del libro del manuscrito hebreo. Por lo tanto, se demuestra que el manuscrito hebreo se perdió por el poco uso, porque la Biblia hebrea no reconoce como canónico el libro del eclesiástico, el libro de Sirácides. Lo considera
así como el libro de sabiduría, el libro de Sirácides y otro libro, no los considera canónicos, por lo tanto se fue poco a poco perdiendo el manuscrito. Hablemos un poco del autor. Dice, los manuscritos griegos que tenemos dan el nombre del autor: Simón, hijo de Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sira. Por lo tanto, se llama Sirácide porque era el hijo de Sira, o se llama hijo de Ben Sirá. Los dos nombres, Sirácide o Ben Sirá. Otro manuscrito dice Simón, el autor, hijo de Jesús, llamado Sirá. Dado que el traductor griego llama al autor mi abuelo Jesús, es probable que el autor del Eclesiástico fuese conocido como Ben Eleazar Ben Sirá. Entonces, el único libro de la Biblia que tiene el nombre del autor. Ni el libro de Proverbios, ni los libros, ni los Evangelios, ni los libros, ni las cartas de San Pablo tiene. Bueno, sabemos que es autor. Pero en el Antiguo Testamento, el único libro que tiene el nombre del autor es el libro del Eclesiástico, de Ben Sirá. ¿Quién era este señor, Ben Sirá? Tengo que voy a darle un poco el perfil de este autor. Fue un buscador apasionado de la sabiduría. Un hombre que fue en búsqueda desde su infancia y luego a lo largo de sus viajes de todo lo que era la sabiduría, que era un poco la filosofía de la vida de un hombre creyente. Dice textualmente: desde mi juventud busqué sus huellas, la pedí, la busqué hasta el último día, la he buscado apasionadamente. Muy interesante. Hoy día nosotros, pensando en nuestra vida de iglesia, tenemos por supuesto personas dedicadas totalmente al estudio de la Sagrada Escritura y que escriben hartos libros, ¿no? Hoy día la biblioteca de los cristianos y católicos es muy completa, pero en ese tiempo es admirar que un hombre que dedicara toda su vida en la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Bueno, segundo rasgo, ¿dónde fue a buscar la sabiduría este señor Jesús Ben Sirá? Primero que todo, en la reflexión, en el discernimiento como parte esencial de su búsqueda. Reflexionó mucho sobre la palabra de Dios y fue discerniendo cuál era el camino que llevaba a la plenitud de la vida. Luego, otra fuente importante de su búsqueda, de su sabiduría, fue el viajar. Fue un viajero permanente. Viajó y conoció pueblos los cuales fueron escuela de aprendizaje. Entonces, viajando todo el mundo conocido de ese tiempo, imagino, en Grecia, en Palestina, en Babilonia, fue aprendiendo la sabiduría de estos pueblos. Otra fuente de conocimiento para este autor fueron los sufrimientos y situaciones límite de su vida. Imaginamos que durante su viaje tuvo que afrontar muchas dificultades y problemas, por lo tanto, los sufrimientos, las fatigas y las dificultades que encontró fueron una escuela de sabiduría. Otra fuente de sabiduría de ese hombre fue finalmente Dios, su relación personal con Dios. Dios enseña a vivir con confianza y fortaleza de ánimo y a ver claro en la vida. Por lo tanto, un hombre muy creyente, muy religioso, que busca en Dios la fuente de su sabiduría. Dice: he decidido poner la sabiduría en práctica. Me he dedicado al bien y no quedaré defraudado. Finalmente, Ben Sirá fue alimentándose con la sabiduría del pueblo de Israel. La lectura permanente de los profetas, de los libros históricos, le proporcionó mucha sabiduría. Y finalmente, la historia de su pueblo, ¿no? Toda la travesía del pueblo de Israel fueron una fuente permanente de sabiduría para Ben Sirá. Y luego la Torá o la ley de Moisés es para el autor fuente de sabiduría y camino de felicidad. Y junto a la ley
dice el santo temor de Dios. Vamos a encontrar con mucha frecuencia en los textos que vamos a leer el tema del temor de Dios. Temor de Dios no es como nosotros pensamos el miedo a Dios, sino el respeto, la reverencia, la confianza en Dios. Finalmente es sinónimo de religión, temor de Dios y religión. Entonces, Ben Sira era un hombre muy religioso, muy conocedor de la Sagrada Escritura, de la historia de su pueblo, muy viajero, por lo tanto, trajo de su viaje toda esa filosofía de los griegos, de los asirios, de los babilonios, y la trasladó a este libro. Dice, toda sabiduría consiste en temer a Dios, y solo hay sabiduría cuando se practica la ley. Nada mejor que el temor del Señor. Nosotros utilizamos en el Antiguo Testamento, la norma era, como dice, la actitud preferente hacia Dios era temer a Dios. En el Nuevo Testamento es el amor de Dios, porque Dios ha derramado su amor en los corazones y nosotros no tenemos miedo a Dios, sino todo lo contrario, una gran confianza, un gran amor y respeto. Además, Ben Sira fue un hombre amante de la oración. Vamos a encontrar algunas oraciones, vamos a deleitarnos con ellas. Bueno, esto es el autor. ¿Qué temas trata el autor Ben Sira? Trata temas, lo tenemos aquí en el documento. Dice, el eclesiástico, la página 22, presenta sorprendente semejanza con el libro de los Proverbios, aunque a diferencia de este, parece ser obra de un solo autor. Sabemos que es Ben Sira. Al igual que los Proverbios, el autor hace del temor de Dios, del Señor, la síntesis de la sabiduría. Y que el hombre religioso, el hombre que teme a Dios, que respeta a Dios, es sabio, tiene acceso a la sabiduría. Bueno, viene a continuación las enseñanzas. Documento 3. Algunas breves enseñanzas que traemos de la... tenemos en 4 puntos, en 4 capítulos del libro. Del capítulo 1 al capítulo 16 dice que Dios tiene la plenitud de la sabiduría, por lo tanto es fuente de sabiduría. Del capítulo 16 al 23, al 38, habla que Dios infundió la sabiduría en sus obras. Para adquirir la sabiduría uno tiene que conocer las obras, la creación y ante todo el hombre. Una tercera enseñanza, la plenitud de la sabiduría está en el temor de Dios. Y una cuarta enseñanza, la lección, los personajes del Antiguo Testamento, empezando por Noé, por Abel, etcétera, eran ejemplo de sabiduría. El último punto, los géneros literarios, lo tenemos en el documento. Tenemos diferentes géneros literarios. Tenemos sentencias, la página 34, advertencias o exhortaciones. Tenemos juegos de palabras. Vamos a encontrar proverbios, comparaciones, enigmas, bienaventuranzas, controversias, preferencias, retratos, plegarias y elogios, ¿no? Contamos una serie de diferentes géneros o lenguaje con el cual nos presenta la sabiduría. Entonces entramos de una vez en el tema, leyendo parte en el libro y parte en la Biblia, algunos de los proverbios del autor. Empecemos con el encabezamiento del libro. El prólogo, bueno. ¿Cómo nos llegó el libro de Eclesiástico? El nieto de este Ben Sira, que trabajó, que vivió en Jerusalén, que fundó una escuela de sabiduría en Jerusalén, viajó a Egipto y se instaló junto con otros muchos judíos que formaban parte de la diáspora, y le encontró el texto hebreo de su abuelo, Ben Sira, y lo quiso traducir al griego porque en Alejandría, donde vivía este traductor, se hablaba únicamente el hebreo.
el griego. Tradujo el libro y por lo tanto la introducción, que es el prólogo, según algunos autores ni siquiera es un texto canónico. ¿Por qué? Es un texto de una introducción que hizo el abuelo del autor. Sin embargo, nosotros lo podemos leer para conocer un poco quién era este nieto de Ben Sira. Leamos el texto. ¿El prólogo? Sí. La ley, los profetas y los escritos que le siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Ahora bien, no basta con que los lectores se hagan sabios, es necesario también que, como expertos, puedan ayudar a los de fuera, tanto de palabra como por escrito. Bueno, breve. Buenas tardes. Buenas noches. El autor, por primera vez encontramos la ley, los profetas y los otros escritos, porque la Biblia griega está conformada por la Torá, los 5 libros del Pentateuco, los profetas, ¿no?, menor y mayor, y los escritos. Por lo tanto, encontramos la división del Antiguo Testamento por primera vez en este primer prólogo del autor. Luego, siga. Por eso mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, y de haber adquirido un gran dominio sobre ellos, se propuso escribir sobre cuestiones de instrucción y sabiduría. Ahí está, ahí termina. Aquí continúa. Su objetivo era que los deseosos de aprender aceptaran sus enseñanzas y pudieran progresar, llevando una vida más acorde con la ley. Entonces, el abuelo del autor, del traductor griego, escribió, nos ofreció esta traducción en griego, y San Jerónimo la tradujo también al latín. Por lo tanto, tenemos un manuscrito en hebreo casi totalmente completo, la traducción del griego y el latín. Dice, leamos ya el primer capítulo, parte del primer capítulo por partecitas, ¿no? Colección de sentencias. Empiezo yo para leer un poco de algunos textos que son muy relevantes. Toda sabiduría viene del Señor. Capítulo 1, versículo 1. Y está con Él para siempre. Antes que todas las cosas fue creada la sabiduría. Versículo 4. La inteligencia previsora desde la eternidad. Versículo 5. El manantial de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. Versículo 8. Solo uno es sabio, temible en extremo, el Señor, que está sentado en su trono. Versículo 9. Él mismo la creó, la vio y la midió, y la derramó sobre todas sus obras. Versículo 10. La dio a todos los hombres según su generosidad, la infundió abundantemente en aquellos que lo aman. Es un texto muy importante porque muestra que finalmente hay una identidad entre sabiduría y la palabra de Dios. Por eso que nosotros pensamos de que el autor del cuarto evangelio, en su prólogo, el prólogo del evangelio de Juan, y el San Pablo en la carta a los Colosenses, cuando hablan de la palabra, del logos de Dios, tuvo que haberse inspirado en esos textos de la sabiduría, sea de la sabiduría como de Proverbios, como del Eclesiástico, donde hay identidad de perspectivas. Leamos el versículo 11 a continuación. El temor del Señor es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. Bonito, ¿eh? El temor del Señor es gloria, es motivo de orgullo y gozo y corona de alegría. Siga. Versículo 14. Principio de la sabiduría es temer al Señor. Eso, el principio de la sabiduría, la persona que quiere vivir religiosamente
dedicado a las cosas de Dios, tiene que partir del temor de Dios, este respeto, esta reverencia, esta confianza en Dios. Versículo 18. Corona de sabiduría es el temor del Señor. Lo dice, ¿eh? Versículo 20. Raíz de la sabiduría es temer al Señor. Sus ramas proporcionan larga vida. Versículo 21. No existe aquí. ¿No hay? Dice, el temor del Señor aleja los pecados. El que persevera de él aparta la ira divina. ¿Sí tenía? No, Carlos, no le gusta. ¿No aparece? No. Existen algunos. Porque algunos traductores o editores de Biblia se ciñen al texto hebreo, traducen directamente al texto hebreo, el cual a veces cambia o omite. Otros traductores se ciñen al texto griego, otros al latino, por lo tanto puede haber diferencia en las diferentes traducciones. Volvamos al texto, al documento, página 23. Nos guiamos por al final dice géneros literarios del Sirásida, del hijo de Ser. El primero dice la sentencia. Leamos lo que dice. Leamos algunos textos de la sentencia. Escucha con gusto toda palabra que viene de Dios. No se te escapen las sentencias agudas. Dice, escucha con gusto. Ahí dice, invita a saborear, a degustar la palabra que viene de Dios. Fíjese que habla de la palabra, de la sabiduría, ¿no? Por lo tanto, hay cierta coincidencia con la palabra de Dios, que es Cristo, siempre. Segundo. No desprecies los discursos de los sabios. Dedícate más bien a meditar sus sentencias. Bueno, página 24. La advertencia o exhortación. Otro género literario. Hijo, no niegues al pobre su sustento. No hagas esperar a los que te miran suplicantes. Bueno, del numeral 3 aparecen sentencias. Hay sentencias sobre la amistad, la vamos a ver a continuación, sobre la envidia, avaricia, las malas lenguas, la disciplina del lenguaje, etc. Miremos los ejemplos que trae. Sí, un amigo fiel es apoyo seguro. El que lo encuentra un tesoro. El corazón del necio es como vaso roto, que no retiene ningún conocimiento. Quien hiere el ojo hace brotar lágrimas, quien hiere el corazón descubre sentimientos. Quien tira una piedra a los pájaros los espanta, quien enfrenta un amigo rompe su amistad. Bellísimas consideraciones, ¿no? Que imagino que hay refranes hoy día en la conversación de la gente que son muy parecidos, pero esto revela finalmente una sabiduría, una reflexión muy profunda que viene de toda una experiencia, porque él trajo la experiencia de sus viajes, la experiencia, el conocimiento de la gente de ese tiempo, la tradujo en estas sentencias que son muy valideras. En juego de palabras. En días de bienes se olvidan los males, en días de males se olvidan los bienes. Siga. El necio dice lo que piensa, el sabio piensa lo que dice. Juego de palabras, ¿no? Y eso es muy popular ahorita. Muy popular, sí, claro. Número 5, proverbios numéricos. Otra clase de lenguaje, ¿no? Tres cosas hay que me complacen y que agradan a Dios y a los hombres. Concordia entre hermanos, amistad entre vecinos y marido y mujer bien avenidos. Y hay 3 clases de personas que detesto, cuya vida me indigna profundamente: pobre soberbio, rico ladrón y viejo verde e insensato. Qué bueno, ¿no? Luego otro género literario, la comparación. Sigamos. Como el agua apaga las llamas, así la limosna repara pecados. Tan validero esto, ¿no? Número 7. Una raza digna de honor, la humana. Una raza digna de honor, los que temen al Señor. Una raza despreciable, la humana, los que violan la ley. La bienaventuranza. Dichoso.
Dichoso el hombre que no peca con su boca, ni tiene que sufrir remordimientos. Dichoso el que nada tiene que reprocharse y mantiene firme su esperanza. Bellísima, ¿no? 9. Controversia doctrinal. No digas, ¿quién puede dominarme? Porque el Señor no dejará de castigarte. No digas, pequé, ¿y qué me ha sucedido? Porque el Señor sabe esperar. Qué verdad y profunda. La preferencia. Más vale el que trabaja y vive en la abundancia que el que presume y no tiene para comer. Más vale poca inteligencia y temer a Dios que mucha prudencia y transgredir la ley. Retrato. El rico, el enemigo, el malévolo, el sensual, la mujer malvada, el forastero, Sí. el enfermo. Vamos a ver a continuación algunas de estas descripciones de este retrato de los personajes de su época. La plegaria. La plegaria. Solo hay un sabio y muy temible, el Señor que se sienta en su trono, porque el Señor es compasivo y misericordioso, Él perdona los pecados y salva en tiempo de angustia. Bellísima, sobre la plegaria. Luego vienen algunos proverbios a continuación. Proverbios. El bien mal adquirido no aprovecha. El corazón radiante tiene buen apetito. Da si quieres, presta si puedes, No fíes más, jamás. No hay que correr tras 2 liebres a la vez. La manera de dar vale más de lo que se da. La manera de dar vale más de lo que se da. La actitud. La lengua, la mejor y peor de las cosas. La mejor y la peor de las cosas. Los consejeros no son los que pagan. No te fíes de ti mismo. Desconfía de los que hablan mal. No te fíes de las apariencias. La pobreza no es un vicio. La pobreza no es un vicio, ¿eh? La prudencia es madre de la seguridad. El que dice un secreto pierde un amigo. Pórtate bien en la mesa. Fíjense cuántos consejos tan prácticos, fruto de la experiencia, de la sabiduría, del buen sentido, de una filosofía de la vida que realmente se refleja con un grande temor de Dios, porque era un hombre religioso. Las mujeres vistas por el Sirásida. La primera mujer que conoce el hombre es su madre. Ben Sirá invita a sus discípulos a respetar a sus padres, sobre todo cuando están viejos. El Señor da más honor al padre que a los hijos y confirma el derecho de la madre sobre ellos. Importante, cuando en ese tiempo la mujer, aunque aún la madre, ocupaba una segunda posición. Aquí rescata mucho la dignidad de la mujer, ante todo de la madre. Honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los Faltó dolores de tu madre. anterior. ¿Quién desampara? Quien desampara a su padre es un blasfemo y maldito quien maltrata a su madre. ¿Otra? Honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Sobre la hija. Hija sensata es tesoro del marido. Hija desvergonzada entristece al que la engendró. En el sitio donde habita, que no haya ventanas ni piezas donde se pueda ver alrededor. Que no se detenga ante la belleza de ningún joven, ni se siente entre las mujeres, porque de los vestidos sale la polilla y de la mujer la malicia femenina. Era un conocedor de las mujeres, ¿no? Sabía, tanto viaje habrá visto, encontrado mujeres de toda clase, ¿no? Por lo tanto, expresa su concepto en estas sentencias. La esposa.
Dichoso el marido de una mujer buena, el número de sus hijos se duplicará. Una mujer perfecta es la alegría del marido, lámpara que brilla en candelabro santo, es un rostro bello en cuerpo bien formado. Columna de oro sobre bases de plata, son las piernas bonitas sobre talones firmes. El que consigue una mujer tiene el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo. Sobre el adulterio, que está tan de moda hoy día. Avergüénzate ante la verdad de Dios y ante la alianza, de poner tus mojos en una mujer casada, de mirar a una extraña, de tener intimidades con tu criada. No te acerques a su cama. Mujer chismosa. No hay peor veneno que venenos de serpiente, ni peor odio que el de la mujer. Prefiero vivir con león y dragón a vivir con una mujer malvada. ¿Qué experiencias tenido? La viuda. Pasamos a... Luego retomamos otra vez el libro para completando. Son unas perlas, ¿no? Escogidas. La viuda. Sé como un padre para los huérfanos y protege a su madre como un marido. Hay unos textos salidos sobre la sabiduría, ahora ya como sabiduría en sí misma. Antes que todo fue creada la sabiduría. El título, la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. Entonces, a veces habla de la sabiduría como una actitud de la persona, sabia, respetuosa, amable. Otras veces personaliza la sabiduría como una criatura o como un ser que está junto a Dios. Veamos acá. Antes que todo fue creada la sabiduría. Antes de crear el mundo, Dios creó, o Dios engendró la sabiduría. Finalmente es el Logos, es la palabra de Dios, es Cristo. Utiliza la palabra que fue creada. Nosotros sabemos que Cristo fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos, pero no fue creado. Sigamos. Fue creada la sabiduría, la inteligencia y la prudencia antes de los siglos. El Señor en persona la creó, la conoció, la midió y la derramó sobre todas las obras. La repartió entre todos los vivientes según su generosidad, se la regaló a los que lo aman. Eso es muy importante, ¿no? El Señor en persona la creó. Dios creó la sabiduría. Dice, la conoció, la midió, la derramó sobre toda la Escritura. Muy bien. Versículo 11. Respetar al Señor es gloria y honor, es gozo y corona de júbilo. Respetar al Señor deleita el corazón, trae gozo y alegría y vida larga. Quien respeta al Señor acabará bien, el día de su muerte lo bendecirá. Versículo 22. Versículo 22. El hombre paciente aguanta hasta el momento justo y al final su paga es la alegría. Si desea la sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la concederá. Hijo mío, cuando te acerques a servir al Señor, prepáratela para la prueba. Mantén el corazón firme, sé valiente. No te asustes cuando te sobrevenga una desgracia. Pégate a Él, no lo sueltes y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te sobrevenga. Aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego y los elegidos en el horno de la pobreza. Confía en el Señor que te ayudará. Espera en Él y te allanará el camino. Aquí constatamos claramente, era un hombre de gran experiencia, de grande sufrimiento, viajó por todas partes y tuvo que haber afrontado muchas dificultades y sufrimiento para poder expresar este sentido profundo de la paciencia, de afrontar las dificultades, sabiendo que Dios lo recompensaría. El último versículo. Repasad la historia y veréis.
¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Muy bien. Ahora retomamos el texto de la Biblia, porque aquí era una selección de breves textos, pero encontramos otros. De repente hay para alguna repetición, porque no lo... En el capítulo 1, versículo 26 dice: si deseas la sabiduría, observa los mandamientos, lo hemos leído, y el Señor te la dará abundantemente. Entonces, en la observancia del mandamiento está la fuente de la sabiduría. Luego en el versículo 30, no te exaltes a ti mismo, no sea que caigas y atraiga sobre ti el deshonor. El Señor revelará tu secreto y te humillará en medio de la asamblea por no haberte acercado al temor del Señor, porque tu corazón está lleno de falsedad. Miremos el capítulo 2. ¿Puede leer? Versículo 1. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Versículo 3. Pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Versículo 4. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en las humillaciones. 5. Porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Sí, aunque repitamos algunos proverbios, pero vale la pena, son textos muy preciosos. Versículo 7. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia, y no os desviéis, no sea que caigáis. Bueno, capítulo 3. Busquemos el versículo 12. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Sí, versículo siguiente. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente con él. No le desprecies, tú que estás en la plenitud de tus fuerzas. 14. La compasión hacia el Padre no será olvidada, te servirá para reparar tus pecados. El versículo 17 habla de la humildad. Leamos. Hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. 18. Cuanto más grande seas, Más humilde. más debes humillarte. Exactamente. Y alcanzarás el favor del Señor. Perfecto. Versículo 26. Corazón obstinado mal acaba, y el que ama el peligro en él sucumbe. Ajá. Versículo 30, sobre la limosna. El agua apaga el fuego ardiente, la limosna perdona los pecados. Muy bien. El capítulo 4, sobre la ayuda a los necesitados. Hijo, no prives al pobre del sustento, ni des largas a los que te piden con ojo suplicante. Versículo 2. No hagas sufrir al hambriento, ni exasperes al que vive en la miseria. Sigamos en el capítulo. Sí. No te ensañes con quien está desesperado, ni retrases la ayuda al mendigo. Versículo 8. Escucha al pobre con atención, responde a su saludo amablemente. Mire, son enseñanzas, sentencias, máximas, muy sencillas aparentemente, ¿no? Pero demuestran, primero todo, la profundidad de la experiencia que tuvo, la reflexión, el discernimiento que hace, todo a la luz de este temor de Dios, de ese respeto religioso que tenía hacia Dios. En el mismo capítulo 4, ¿se quiere, Giovanni? Versículo 12. Versículo 11 todavía, a partir del 11. La sabiduría educa a sus hijos y se cuida de los que la buscan. El que la ama, ama la vida. El que ama la sabiduría, ama la vida. Los que madrugan en su busca se llenarán de gozo.
Los que la sirven rinden culto al Santo. El Señor ama a los que la aman. Luego, sobre la prudencia y la justicia, versículo 20. Versículo 20 del mismo capítulo 4. La vergüenza. Prudencia y la justicia. Bueno, depende del título que tenga ahí. Ten en cuenta la situación y guárdate del mal. No te avergüences de ti mismo. Versículo 25. No contradigas a la verdad, avergüénzate de tu ignorancia. Versículo 26. No te avergüences de confesar tus pecados, no te opongas a la corriente del río. Ajá. Versículo 28. Lucha por la verdad hasta la muerte, y el Señor combatirá por ti. Bellísima. Lucha hasta la muerte por la verdad y el Señor Dios luchará por ti. 29. No seas atrevido con tu lengua, ni perezoso y negligente en tus obras. 30. No seas como león con tu familia, miedoso y apocado con tus servidores. León dentro de tu casa y cobarde con tus servidores. 31. No tengas la mano abierta para recibir y cerrada para dar. ¿Cuánta sabiduría en estas? Capítulo 5, versículo 4. No digas, he pecado, ¿y qué me ha pasado? Porque el Señor es paciente. 5. No te sientas tan seguro del perdón mientras acumulas pecado tras pecado. 6. No digas, es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. 7. No tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día para otro, porque la ira del Señor se enciende de repente, y en el día del castigo perecerás. Luego, en el versículo 10, habla contra los pecados de la lengua. Mantente firme en tus convicciones y sea una tu palabra. Sé 11. pronto para escuchar y tarda en responder. Ajá. 12. Si sabes algo, responde a tu prójimo, si no, mano a la boca. Ajá. 14. Que no te llamen murmurador, no enredes a los demás con tu lengua, porque sobre el ladrón cae la vergüenza. El Eclesiástico habla mucho sobre la amistad. Vamos en el capítulo 6, leamos versículo 5. Las palabras amables multiplican los amigos, la lengua afable multiplica los saludos. Versículo 10. Hay amigos que comparten tu mesa, pero te abandonan el día de la desgracia. Ajá. Qué verdades. Versículo 13. Apártate de tus enemigos y no te fíes demasiado de tus amigos. No te fíes demasiado de los amigos. 14. El amigo fiel es un apoyo seguro. Quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. 15. El amigo fiel no tiene precio. Su valor es incalculable. 16. El amigo fiel es un elixir de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. Bellísima, ¿no? Enseñanzas muy profundas y muy valideras y prácticas. Pasemos al capítulo 7. Versículo 1. No hagas el mal, y el mal no te sorprenderá. Apártate de la mala acción, y ella te dejará. Hijo mío, no siembres en los senderos del mal, podrás cosechar 7 veces más. Versículo 5. No te hagas pasar por justo ante el Señor, ni por sabio ante el rey. Versículo 7. No ofendas a la asamblea de la ciudad, ni pierdas la confianza de la población. 8. No cometas 2 veces el mismo pecado, basta con uno para que seas castigado. Ajá. 9. No digas, Dios tomará en cuenta mis numerosas ofrendas, se las presentaré al Altísimo y las aceptará. 10. Más bien ora con fuerza y no dejes de dar limosna. No dejes de orar confiadamente, no olvides dar limosna. Siempre es
11. No te burles del que ha sido humillado. Hay alguien que humilla y que ensalza. Mire, en el Magnificat, el himno de la Virgen, encontramos que Dios depone a los orgullosos y exalta a los humildes. Versículo 13. Aléjate de cualquier clase de mentira. Nada de bueno saldrá de eso. De la mentira. Versículo 15. No menosprecies las actividades penosas, ni el trabajo del campo instituido por el Altísimo. Sí, porque Adán le ordenó que cultivara la tierra, ¿no? Versículo 17. No te creas más de lo que eres. El que vive sin Dios será castigado por el fuego y los gusanos. Luego, en el versículo 23. ¿Tienes hijos? Edúcalos y enséñales a obedecer desde su niñez. 27. Honra a tu padre con todo tu corazón. No olvides nunca que tu madre sufrió por ti. 28. Acuérdate que por ellos tú naciste. ¿Qué les darás por todo lo que te dieron? 29. Rinde homenaje al Señor con toda tu alma y respeta a sus sacerdotes. Versículo 32. Sobre los derechos hacia los pobres, deberes hacia los pobres. Tiéndele al pobre una mano generosa y recibirás del Señor una bendición. 33 y 34. Que los vivos reciban tus buenas obras y no olvides a los muertos. No te apartes de los que lloran, sufre con los que tienen pena. 35. No te olvides de visitar al enfermo. Ese tipo de cosas hará que se te quiera. 36. En todo lo que hagas, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. Fíjense qué profundidad ¿no? Habla de las obras de misericordia, ¿no? La limosna, la caridad, y finalmente dice, en todas tus acciones acuérdate de tu fin y no pecarás jamás. Si uno aplicara toda esta máxima, esta enseñanza, uno podría evitar tantas cosas, tanto malestar. Leo algunas del capítulo 8. No reproches al pecador que se arrepiente. Recuerda que todos somos culpables. No desprecies a un hombre en su vejez, porque también nosotros envejeceremos. No te alegres por la muerte de nadie. Recuerda que todos tenemos un fin. Del 10. No remuevas las brasas del pecador, no sea que te quemes con sus llamas. ¿Qué significa eso? No remueves la brasa del pecador, no le recuerdes sus pecados, porque cada uno tiene su lado débil. Versículo 16. No te pelees con un hombre iracundo, ni atravieses el desierto con él. 17. No consulte tus asuntos con un necio, porque es incapaz de mantener el secreto. 19. No abras tu corazón a cualquiera, no dejes que cualquiera te haga un favor. Qué sabiduría, qué experiencia, ¿no? Porque sabemos que el que recibe un favor tiene que devolverlo y no siempre es oportuno. Pasemos sobre el orgullo en el capítulo 10, versículo 6. Capítulo 10, versículo 6. No guardes rencor al prójimo por sus ofensas. No hagas nada en un arrebato de pasión. Bueno, ¿no? No guardes rencor a tu prójimo, no tome decisiones en arrebato de violencia. ¿Qué sucede? La violencia es producto de un momento de ira, ¿no? Versículo 16. El Señor destruyó los territorios de las naciones. Perdón, estamos en el versículo 11, perdón. Cuando el hombre muere, reciben herencia insectos, lombrices y gusanos. 12. Principio de la soberbia es apartarse del Señor. Y su corazón. ¿Termina así?
Aquí dice, el orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó. Versículo 14. El Señor destronó a los poderosos y en su lugar puso a los pacíficos. Mire, encontramos aquí otra vez la citación del Magnífica, ¿no? Versículo sobre la gente digna de honor y gente despreciable. Versículo 22. El rico, el ilustre y el pobre se glorían en el temor del Señor. Dice, para el rico, el ilustre y el pobre, la única gloria es el temor del Señor. Bellísimo. No es la plata, ni el poder, ni los... ¿no? 23. No está bien despreciar al pobre inteligente, ni conviene honrar al pecador. Ajá. Versículo 28. Hijo, valórate con modestia y apréciate en tu justo valor. No, sí, con la debida modestia y estímate según tu justo valor. No presumir, ¿no? Capítulo 11. No fiarse de las apariencias. Versículo 2. No alabes al hombre por su belleza, ni desprecies a nadie por su aspecto. Versículo 3. Pequeña es la abeja entre los que vuelan, pero su producto es el más dulce. Formidable, ¿no? Versículo sobre la prudencia y la reserva. Versículo 7. No censures antes de informarte, reflexiona primero y juzga después. Sobre tan fácil de juzgar antes de haber averiguado. Versículo 8. No respondas antes de escuchar, ni interrumpas el discurso de otro. 9. No te acalores con lo que no te incumbe, ni te mezcles en las peleas de los pecadores. ¿Cuánto podemos aprender de él? Versículo 10. Hijo, no emprendas muchos negocios, que si lo haces no saldrás bien parado. Por más que corras, no podrás llegar, ni podrás escapar por más que huyes. Muy bien. Versículo 14 sobre la confianza en Dios. Bien y mal, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. Versículo 20. Sé fiel a tus deberes y persevera en ellos. Hazte viejo en tu trabajo. Sí, 21. No admires las obras del pecador. Confía en el Señor y persevera en tu tarea, porque es cosa fácil para el Señor hacer rico al pobre en un instante. 22. La bendición del Señor es el premio del piadoso. En un momento hace florecer su bendición. La bendición del Señor es la recompensa de los justos. Pasemos al capítulo 12. La precaución en la práctica del bien. Lo leo yo. Si haces el bien, mira a quién lo haces. Te darán gracias por tus beneficios. Haz el bien al hombre bueno y tendrás tu recompensa. Sino de él, ciertamente del Altísimo. Aquí se toca el tema de la retribución. El autor sigue la línea del Antiguo Testamento según la cual, como no conocían el más allá, la recompensa de los bienes se obtendrá ya en esta vida, y el castigo también. Él no cree que haya un más allá donde el cual Dios premiará también a los que han sufrido, ¿no? Y castigará a los que han cometido el mal. Él sigue la línea tradicional del Antiguo Testamento. Vendrá, aunque ya el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías habían dado un giro total al tema de la retribución. El que está escribiendo en el año, de repente, 200 años antes de Cristo, todavía continúa creyendo que, como no hay un más allá,
los justos recibirán premio durante esta vida y los malos, los injustos, recibirán el castigo. Aquí lo dice claramente. Dice, da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. Vamos a capítulo 13, versículo 2. No levantes una carga demasiado pesada, no trates con uno más fuerte y más rico que tú. Versículo 11. No pretendas hablarle de igual a igual, ni te fíes si conversa demasiado. Él te pone a prueba en su locuacidad y te examina entre risa y risa. No tengas conversación con gente de superior calidad, de superior. Versículo 20. La humillación es abominable para el soberbio, así el rico abomina al pobre. Versículo 21. Cuando un rico da un mal paso, sus amigos lo sostienen. Cuando un pobre cae, sus amigos lo rechazan. Si un rico resbala, muchos corren en su ayuda. Dice cosas irrepetibles y le dan razón. Resbala el humilde y lo critican. Se expresa con sensatez y nadie le hace caso. Buena es la riqueza si está libre de pecado. Mala la pobreza, y mala es la pobreza a juicio del impío. Capítulo 14. Leamos, Giovanni, si quieres. Versículo 1. La felicidad del justo. No es buena la riqueza para el tacaño y al envidioso. ¿De qué le sirve el dinero? Ahora, a continuación, sobre la avaricia y la envidia. Versículo 5. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién es generoso? Ni siquiera consigue disfrutar sus propios bienes. Entonces, invita a disfrutar la vida, a aprovechar las oportunidades, porque dice, el que no se trata bien a sí mismo, no trata bien a los demás. Versículo 6. Nadie es peor del que se tortura a sí mismo. Esa es la paga de su maldad. Aquí el texto mío dice, la traducción mía dice, no hay nadie peor que avaro consigo mismo. Y ese es justo, y ese es justo pago de su maldad. Versículo 10. El avaro hasta el pan escatima, y en su propia mesa pasa hambre. Versículo 11. Hijo, en cuanto te sea posible, trátate bien y presenta dignamente tus ofrendas al Señor. Sabiduría. Viva tranquilo, aprovecha las oportunidades, viva bien. Versículo 13. Antes de morir, haz el bien a tu amigo. Según tus posibilidades, sé generoso con él. Versículo 14. No te prives de pasar un día feliz. No dejes escapar un deseo legítimo. Entonces, no era una persona amargada, una persona pesimista, todo lo contrario. Invita a aprovechar, a vivir correctamente y disfrutando la vida. Una buena sabiduría. Versículo 17. Todo ser viviente envejece como un vestido, porque la muerte está prescrita como ley eterna. Exactamente. Versículo 20. La felicidad del sabio. Dichoso el hombre que se dedica a la sabiduría y razona con su inteligencia. 21. Dichoso el hombre que medita en su conducta y reflexiona sobre sus secretos. Pasemos al capítulo 15. Así hace el que teme al Señor, el que abraza su ley, alcanza la sabiduría. Logrará la sabiduría. El que teme al Señor y saber a la ley de Moisés. Versículo 11, sobre la libertad del hombre. No digas, me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. Hay mucha gente que dice que echa la culpa a Dios de sus propias dificultades, ¿no? Dice, el Señor detesta toda abominación y nada abominable es amado por quien lo teme. Continúa John. Él hizo al hombre en el principio y lo dejó librado a su propio albedrío. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderás tu mano. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Versículo 19. Sus ojos están fijos en aquello que le temen, y Él conoce todas las obras del hombre.
Miremos el capítulo 16, si quieres, Giovanni. Versículo 17. ¿17 o 16? Ah, no, primero, del capítulo 16, el versículo 12, todavía. ¿Sí? Tan grande como su misericordia es su severidad, y juzga al hombre según sus obras. Versículo 14. Reservará un sitio para el que hace limosna, cada uno recibirá según sus obras. Versículo 17. Entre tanta gente pasearé desapercibido, pues ¿quién soy yo en la inmensa creación? Versículo 23. Así discurre el insensato, el estúpido y el descarriado solo piensan en necesidades. Muy bien. Sí, yo subrayé y escogí y seleccioné entre todos las máximas y proverbios, etcétera, los de mayor relevancia. Podemos aprovechar mucho más, pero vamos. En el capítulo 18, versículo 19. Antes de hablar, infórmate. Antes de caer enfermo, cuídate. 20. Antes de juzgar, examínate a ti mismo, y el día del juicio encontrarás perdón. 21. Antes de caer enfermo, humíllate, y si pecas, arrepiéntete. 23. Antes de hacer un voto, prepárate. No seas como hombre que tienta al Señor. 25. En tiempo de abundancia recuerda la carestía, y en tiempo de riqueza piensa en la pobreza y la indigencia. 27. El sabio es precavido en todo, y en la ocasión de pecado se anda con cuidado. Luego, sobre el dominio de sí mismo, versículo 30. No te dejes arrastrar por tus pasiones, refrenda tus deseos. 33. No te arruines festejando con dinero prestado cuando tienes la bolsa vacía. Qué sabiduría. Capítulo 19, versículo 4. El que pronto se confía no tiene juicio. El que peca a sí mismo se perjudica. 5. El que se complace en el mal será condenado. El que se detesta la palabrería evitará el mal. 7. El que detesta la palabra. No repitas nunca un chisme y no sufrirás ningún daño. 8. Ni amigo ni a enemigo lo cuentes, a menos que sea pecado contra ti, no lo descubras, porque el que te escucha no se afiará más de ti, y en la ocasión más propicia te despreciará. Sobre la discreción y la verdad. Vamos. Capítulo 21, versículo 1. Exhortación a evitar el pecado. ¿Versículo qué? 21, versículo 1. Hijo, has pecado, no vuelvas a hacerlo, y pide perdón por tus faltas pasadas. 3. Toda injusticia es como espada de dos filos, no hay remedio para su herida. 5. La oración del pobre llega a oídos de Dios, y el juicio divino no se hace esperar. 10. El camino de los pecadores está bien enlosado, pero desemboca en lo hondo del abismo. Bellísimas sentencia, ¿no? Versículo 20. El necio ríe estrepitosamente, el hombre sensato apenas sonríe en silencio. Versículo 26. El necio habla sin pensar, el sabio piensa lo que dice. Capítulo 22, versículo 3. Qué vergüenza ser padre de un hijo maleducado, pero qué ruina si es una hija. Versículo 10. Precauciones en el trato con los necios. Conversar con el necio es conversar con un adormilado. Cuando termines de hablar te dirá, ¿qué has dicho? Versículo 12.
Versículo 12. El duelo por un difunto dura 7 días, pero por un necio o impío toda la vida. Sobre la amistad, otra vez. El mismo capítulo 22, número 19. Quien hiere el ojo hace saltar lágrimas, quien hiere el corazón descubre sentimientos. 20. Quien tira una piedra a un pájaro lo ahuyenta, quien afrenta a un amigo rompe la amistad. 23. Gánate la confianza del prójimo mientras es pobre, para que, cuando sea rico, pueda disfrutar con él. Capítulo 23. Hay una oración. Oh Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que me haga caer. Versículo 4. Señor, Padre y Dios de mi vida, no permitas que mis ojos sean altaneros y aparta de mí los malos deseos. 6. Que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí, no me dejes caer en pasiones vergonzosas. Aquí tenemos el retrato un poco de este gran sabio, ¿no? El Eclesiastes, el Ben Sirá, que expresa todas las experiencias de vida, ¿no? Lo que aprendió, lo que discernió en tantos viajes, en tantas dificultades. Como son 50 capítulos, no vamos a leerlo todo, pero primero escogimos aquí. Hay un elogio a la sabiduría, voy a leerlo yo. Capítulo 24. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. Yo, dice, versículo 3, yo salí de la boca del Altísimo, la sabiduría, y cubrí la tierra como una neblina. Levanté mi carpa en las alturas y mi trono estaba en una columna de nube. 5. Yo sola recorrí el circuito del cielo y anduve por la profundidad de los abismos. 8. Entonces el Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa y me dijo, levanta tu carpa en Jacob, en Israel, y fija tu herencia en Israel. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio de la morada santa, y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Versículo 37, 17. Yo como una vid hice germinar la gracia, y mis flores son un fruto de gloria y de riqueza. Bellísima la oración, ¿no? Y viene luego una invitación a la sabiduría, pero nos pasamos. Capítulo 27, versículo 8, o versículo 6, todavía desde el 6. Acuérdate de tu fin y déjate de odiar. 27, 6. 27, perdón. 27. Los frutos de un árbol mostrarán si fue bien cultivado. ¿Cómo dice, perdone? Los frutos de un árbol mostrarán si fue bien cultivado. De igual modo, las palabras de un hombre dan a conocer su fondo. De un árbol bueno, frutos buenos, lo que dice el Evangelio. La búsqueda de la justicia, versículo 8. Si procuras la justicia, la lograrás. Te revestirás de ella como de un manto de fiesta. 10. El león espía a su presa, y lo mismo el pecado a los que hacen el mal. Se nos recuerda un texto de San Pedro, ¿no? El león, el diablo como león, ¿sí? Buscando. Versículo 22, sobre la hipocresía. El que guiña un ojo está tramando algo malo, y nadie lo apartará de eso. El que guiña el ojo. Versículo 27. El que comete malas acciones, estas le repercutirán y de donde menos se lo piensa. Versículo 30, sobre el rencor y la venganza. Odio y cólera son dos cosas abominables en las que se destaca el pecador. Capítulo 28, versículo 1.
El que se venga experimentará la venganza del Señor. El que se venga experimentará la venganza. ¿Sí? Él le tomará rigurosa cuenta de todos sus pecados. Versículo 2. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Perdona, perdona, Padre, para que si nosotros hemos perdonado, ¿no? Versículo 7. Acuérdate de los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y olvida la ofensa. Bellísima, ¿no? Sobre capítulo 30, versículo 16, sobre la salud corporal. No hay riqueza más grande que la salud del cuerpo, ni placer superior a la alegría de vivir. La salud y la alegría. Versículo 21. No te dejes llevar por la tristeza, ni dominar por tus preocupaciones. 22. Un corazón alegre mantiene al hombre con vida. La alegría prolonga su existencia. 25. El que tiene un corazón alegre tiene buen apetito. Lo que come lo aprovecha. Capítulo 31, versículo 14. No extiendas la mano a todo lo que ves, ni te precipites sobre la bandeja. Versículo 16, oigan bien. Come lo que se te presenta como un hombre educado y no como un glotón. Lo que te haría odioso. Aquí dice, y no mastiques ruidosamente para no serle odioso, dice. Sé tú el primero en dejar de comer por buena educación y no seas insaciable para no chocar. Versículo 20. Un estómago liviano produce un sueño sano. Uno se levanta temprano y con la cabeza despejada. En cambio, el insomnio, los vómitos y las diarreas esperan al hombre glotón. Muy bien. Versículo 25. No juegues a ser fuerte con el vino, porque el vino ha perdido a muchos. Versículo 27. Para el hombre el vino es la vida, siempre que lo tome con moderación. ¿Qué es una vida donde falta el vino? Fue creado para alegrar a los hombres. Número 29. Malestar para todo el ser. Eso es el vino cuando se toma en exceso, por vicio o por una bravuconada. Bueno, pasemos. Sobre la utilidad de los viajes, transmite su experiencia de viajero. Capítulo 34, utilidad, versículo 9. Dice cosas muy sensatas. El que ha viajado mucho conoce muchas cosas. El hombre de experiencia sabe lo que dice. Transmite su propia experiencia. El que ha viajado mucho sabe muchas cosas. Versículo 11. Muchas cosas he visto en mis viajes. He aprendido más de lo que podría decir. Versículo 13. Sobre el temor del Señor, otra vez. Los que temen al Señor vivirán, porque su esperanza está en quien puede salvar. Capítulo 35, versículo 4. Oigan bien qué dice. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues en esto consisten los mandamientos. Es una práctica muy buena. Nunca presentes ante el Señor con las manos vacías. Siempre trate de llevar a los pobres porque son los que representan al Señor, algo, una limosna. Versículo 9. Da al Altísimo según te dio Él a ti, con generosidad según tus posibilidades. Da al Altísimo con generosidad conforme a tus recursos. 10. Porque el Señor sabe retribuir y te devolverá 7 veces más. 11. No trates de sobornar al Señor, pues no lo aceptaría, ni te apoyes en sacrificio injusto,
12. Porque el Señor es juez y no hay distinción de personas. Y no hace distinción de personas. ¿Hasta ahí? Dice aquí. Ya sigue el 13, sí. No, el 13, sí. No favorece a nadie en perjuicio del pobre, sino que escucha el clamor del oprimido. No desprecia la súplica del huérfano, ni las quejas que les pone la viuda. Cuando las lágrimas de la viuda corren por sus mejillas, no acusa su dolor a quien las causa. Dios escucha al que sirve de buen grado, su plegaria llega hasta las nubes. Pasemos al capítulo 39, versículo 5. 39, 5. 39. 39. De manera, con todo el corazón, ¿Cómo se dice? dirige. ¿Cómo dice? 39, 5. Sí. De mañana, con todo el corazón, se dirige al Señor, su Creador, y suplica al Altísimo. Abre su boca en la oración y pide perdón por sus pecados. Entonces, consejos. Muy de madrugada, dirige tu corazón al Señor, tu Creador. Suplica en la presencia del Altísimo, abre tus labios para orar y pide perdón por tus pecados. Enseñanza cómo iniciar el día. La oración de la mañana. Versículo 26. Esenciales para la vida del hombre son agua, fuego, hierro y sal, flor de harina de trigo, leche y miel, mosto, aceite y vestido. Todo esto es beneficioso para el hombre, ¿no? Todas estas cosas son bienes para los piadosos. Perfecto. Pero para los pecadores se transforman en males. En el número 41, capítulo 41, versículo 8, el castigo de los impíos. Ay de vosotros impíos, que habéis abandonado la ley del Altísimo. 10, número 10. Todo cuanto viene de la tierra, a la tierra vuelve. Así los impíos pasan de la maldición a la ruina. Capítulo 42. La sabiduría de Dios en la naturaleza y en la historia. Habla de cómo Dios derramó su sabiduría en todas sus obras. Habla del sol, de la luna, las estrellas, el arco iris, por ejemplo. Mira el arco iris y bendice al que lo hizo. ¡Qué magnífico esplendor! Él traza en el cielo una aureola de gloria. Lo han tendido las manos del Altísimo. Sobre las estrellas, la gloria de los astros es la hermosura del cielo, un adorno luminoso en las alturas del Señor. Un hombre que disfrutaba de la admiración de la naturaleza. Más adelante, maravilla de la naturaleza. Número 27. Por mucho que digamos, nunca acabaremos. En una sola palabra, Él lo es todo. ¿Dónde hallar la fuerza para glorificarlo? Porque Él es grande, superior a todas sus obras, Señor temible y soberanamente grande, su poder es admirable. 31. ¿Quién lo ha visto para poderlo describir? ¿Quién lo alabará conforme a lo que es? 33. El Señor ha hecho todas las cosas y a los hombres buenos les dio sabiduría. Luego viene el 44, ¿quieres, Gianni, leer 44? Elogio de los antepasados. Los últimos versículos. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros antepasados según sus generaciones. Siga. Grandes glorias ha creado el Señor, desde siempre ha mostrado su grandeza. Siga. Hubo hombres que gobernaron en sus reinos y hombres famosos por su poder, consejeros notables por su inteligencia y expertos en anunciar profecías. Siga. Hubo otros que guiaron al pueblo con sus consejos, con su dominio de la literatura popular y con las sabias palabras de su doctrina. Hubo inventores de melodías musicales, compositores de poesías,
hombres ricos, dotados de poder, que vivían en paz en sus casas. Todos ellos, honrados por sus contemporáneos, fueron motivo de orgullo en su tiempo. Algunos de ellos dejaron un nombre que aún se recuerda con elogio. Otros no dejaron memoria, desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si nunca hubieran sido, igual que sus hijos después de ellos. Pero hubo también hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alabanza y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanece para siempre y su gloria no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Leamos el 19 sobre Abraham, es uno de sus personajes. Abraham fue padre insigne de una multitud de naciones. No se halló quien le igualara en su gloria. Él guardó la ley del Altísimo y con él estableció una alianza. Leamos versículo 23 sobre Jacob. La bendición de todos los hombres y la alianza las hizo reposar en cabeza de Jacob. Siga. Le confirmó sus bendiciones y le otorgó la tierra en herencia. La dividió en varias partes que repartió entre las 12 tribus. En el 45 leemos sobre Moisés. Hizo salir de él un hombre de bien que gozó del favor de todos, amado de Dios y de los hombres, Moisés, de bendita memoria. Le dio gloria como a los santos, lo hizo poderoso para temor de sus enemigos. Con su palabra puso fin a los prodigios y le glorificó delante de los reyes. Le dio mandamientos para su pueblo y le mostró algo de su gloria. Por su fidelidad y humildad lo santificó, lo eligió entre todos los vivientes. Le hizo oír su voz y lo introdujo en la oscura nube. Cara a cara le dio los mandamientos, la ley de vida y de conocimiento, para enseñar su alianza a Jacob y sus decretos a Israel. Capítulo 46 sobre los jueces, versículo 11. También los jueces, cada uno por su nombre, su corazón no se prostituyó y no se apartaron del Señor. Bendita sea su memoria. Versículo 13 sobre Samuel, el primer profeta y juez. 13. Samuel fue amado de su Señor, como profeta del Señor, estableció la monarquía y ungió a los príncipes de su pueblo. Juzgó a la asamblea según la ley del Señor, y el Señor se fijó en Jacob. Versículo 15. Por su fidelidad demostró ser profeta, por sus oráculos fue reconocido digno vidente. Sobre David, en el capítulo 47, habla de David. Después de él surgió Natán, que profetizó en tiempos de David. Como grasa separada en el sacrificio de comunión, así fue David entre los hijos de Israel. Versículo 8. En todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. De Salomón, versículo 13. Salomón reinó en tiempo de paz. Dios le concedió una tranquilidad total para que levantara un templo en su nombre y edificara un santuario eterno. Versículo 20. Profanaste así tu gloria y deshonraste tu linaje, acarreando la ira sobre tus hijos y afligiéndolos con tu locura. Leamos algo de Elías, capítulo 48. Ya estamos terminando. Entonces surgió el profeta Elías como fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él atrajo sobre ellos el hambre y los diezmó con su celo. Versículo 6. Que precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes. Bueno, venga, sigue Eliseo, Ezequías, Isaías, Josías, diferentes reyes. Capítulo 50,
versículo 22. Exhortación. Y ahora, bendecid al Dios del universo, el que hace grandes cosas por doquier, el que enaltece nuestra vida desde el seno materno y nos trata según su misericordia. Que nos dé la alegría de corazón y que haya paz en nuestros días en Israel por los siglos de los siglos. Que su misericordia permanezca con nosotros y en nuestros días los vive. Muy bien. Viene en el capítulo 51, no vamos a leerlo, hay un himno de acción de gracias muy bonito que la liturgia a veces retoma para el oficio de las horas. En el 51 dice: quiero darte gracias, Señor y Rey, y alabarte, Dios mi Salvador, porque tú has sido mi protector y mi ayuda. Y él enumera una serie de beneficios que ha recibido. Mi alma estaba al borde de la muerte, mi vida había descendido cerca del abismo. Entonces me acordé de tu misericordia, Señor, en tus acciones desde los tiempos remotos, porque tú libras a los que esperan en ti y los salvas de la mano de sus enemigos. Yo hice subir de la tierra mi oración, rogué para ser preservado de la muerte, y mi plegaria fue escuchada. Tú me salvaste de la perdición y me libraste del trance final. Difícil. Y con eso prácticamente termina bellísima colección de proverbios, máximas, exhortaciones y enseñanzas. Lo leemos en esta forma, un poco saltándonos de un capítulo a otro, de un versículo a otro, para que nazca en nosotros el deseo de leerlo totalmente. Porque yo pienso que cuando uno lee pausadamente, disfrutando, saboreando cada una de las enseñanzas, uno dice definitivamente la sabiduría de este hombre venía realmente del Señor, porque continuamente él se refiere al origen de su sabiduría, de su prudencia, como en el temor de Dios, en el respeto, en la religiosidad. Yo les entregué antes, para terminar, les entregué un documento que tiene que ver con el libro de la sabiduría que tratamos la vez pasada. ¿Dónde lo tengo? Eso. Textos de los libros de sabiduría, ¿lo tienen? ¿Bueno? Y de proverbios para reflexionar y meditar. Yo seleccioné también de aquí, del libro de sabiduría y proverbios, unas reflexiones que son muy útiles porque fue el último libro, el libro de sabiduría, que fue escrito en el año 190, 180 a.C. y habla de la sabiduría de Dios en términos tales que es una preparación a la revelación que Dios dio al autor del Evangelio, del cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, y de la carta a los Colosenses. Vale la pena que lo lleven consigo y lo lean atentamente a solas para admirar, digamos, la profundidad y la proyección de estos textos con relación al Nuevo Testamento, a la palabra Logos, a Cristo, ¿no? Guárdenlo, métanlo dentro del documento para poderlo en cualquier momento volver a leer y meditar. Y con eso terminamos la reunión de hoy, y la próxima vez vamos a estudiar Eclesiastés y Job, 2 libros. ¿Sí? Muy bien. Terminamos con una breve oración. Señor Jesucristo, tú eres la sabiduría del Padre, tú eres maestro de sabiduría. Tú nos has enseñado con tu palabra, con tus discursos, con tus obras, cómo debemos nosotros adquirir esta sabiduría, este manejo prudente, sabio, inteligente de nuestra vida, de nuestras relaciones, de la amistad, de nuestra vida diaria. Otórganos, Señor, tu sabiduría y haz que nosotros obremos siempre conforme a tu voluntad.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Muy bien.